Amigos invisibles, en la mañana del 18 de diciembre de 1935, la radio y la prensa le anunciaron a los venezolanos una noticia impresionante y de las más importantes que podían esperar en aquel momento. Esa noticia escuetamente no decía otra cosa, sino que el presidente de la República, el general Juan Vicente Gómez, había muerto la noche anterior, 17 de diciembre, a las 11:45 de la noche en su residencia de Maracay. Ese hombre que cerraba los ojos a los 79 años de edad y que desaparecía del mundo físico en ese momento, había gobernado a Venezuela por más largo tiempo que ningún otro hombre en toda la historia del país. Había sido el jefe indiscutido, el centro de la autoridad absoluta durante 27 años y había ocupado por 10 años más, por los que van de 1899 a 1908, la escena política del país en primer plano. De modo que era una figura política de primer plano por cerca de 37 años. Esta figura que dominó este país 27 años, que llegó a tener una autoridad personal como ninguna otra, que llegó a ser el caudillo con más asentado, sólido e inquebrantable poder, tuvo que tener una influencia y que marcar en muchas formas el destino de Venezuela. De modo que una evaluación de lo que fue el general Juan Vicente Gómez y de lo que significó su obra es un requerimiento fundamental para entender a Venezuela. Desgraciadamente esto nunca ha sido fácil porque todavía está muy próximo, a pesar de que ya hace más de 37 años que desapareció, para que se pueda intentar siquiera hacer una apreciación objetiva y fría del balance de su obra de gobernante y de su calidad de hombre. Esta figura tan extraordinaria es casi un desconocido para las nuevas generaciones. Yo lo vi de cerca. Yo pasé mi infancia y mi juventud y mi adolescencia, sobre todo mi infancia y mi adolescencia, en la ciudad de Maracay, donde él tenía su asiento. De modo que lo vi desde que era niño casi diariamente, lo pude observar, pude respirar el ambiente muy peculiar. El general Gómez nació en una de las regiones entonces más apartadas y remotas de Venezuela. Nació en los años finales del gobierno de los Monagas, el año 56, 1856, en cerca de San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia. Entonces esa era una región inaccesible, no había comunicaciones en esa Venezuela. Para venir del Táchira al centro era necesario descender hacia el lago de Maracaibo por caminos intransitables, embarcarse y venir a bordo de un barco desde Maracaibo hasta La Guaira y de esa manera llegar al centro. De modo que eran viajes que tomaban semanas para poderse llevar a cabo y que solo unas contadas personas podían hacer. Eran regiones inaccesibles. La vida de este hombre, que era un hacendado, un modesto hacendado de la frontera con Colombia, fue una vida de hacendado fronterizo en un mundo muy estrecho y pequeño. Era un hombre que muy joven tuvo que hacerse jefe de su propia familia por la muerte de su padre, que demostró desde muy pronto condiciones de organizador y de trabajador insigne, que logró aumentar la pequeña fortuna heredada de su familia y que él manejaba, que se convirtió en un hacendado de cierta importancia en esa zona, y su mundo se extendía en una extensión sumamente pequeña. Lo más hacia el oriente o hacia el este que avanzó el general Gómez fue a San Cristóbal, y lo más hacia occidente que avanzó fue hasta la ciudad de Cúcuta. De modo que entre Cúcuta y San Cristóbal, en esa pequeña extensión dividida por el río Táchira, se movió su vida durante casi los primeros 40 años de su vida. Eso fue toda la Venezuela que él conoció, todo el mundo que él conoció, y fue el cuadro de su formación. De modo que es importante ver cómo se forma este hombre y cómo llega allí. El año de 1892, este hacendado, este hombre que había logrado aumentar la fortuna familiar, que era un hombre considerado y respetado como hombre ya de recursos y de seriedad y de trabajo, se mete en una aventura política muy curiosa. Con un amigo de él que se llamaba Cipriano Castro y que era hombre inquieto, muy distinto temperamentalmente a él, se mete en una aventura guerrera de apoyo al gobierno del doctor Andueza Palacio, contra el cual se había alzado el general Crespo en la revolución legalista. Y entonces el general Gómez junto con Castro apoyan al gobierno, es decir, apoyan a Andueza contra la insurrección crespista. Crespo triunfa, cae Andueza, y ese hombre que inesperadamente se mete en esta aventura tenía 36 años de edad,
se ve obligado a emigrar de Venezuela. A emigrar de Venezuela no, a mudarse un poco más allá en aquella región en que él vivía, pasa la raya de la frontera, pasa el río Táchira y se refugia durante 7 años en una propiedad que adquiere cerca de Cúcuta, en un lugar llamado Los Vados, y allí se instala a hacer lo que él sabía hacer, a trabajar, a criar ganado, a comerciar y a aumentar y prosperar económicamente. Y eso lo va a hacer hasta el año de 1899, en que este hombre, que entonces tiene 43 años, que ya ha realizado la mayor parte de su vida, a fines del siglo XIX, un hombre de 43 años era un hombre ya maduro, ya hecho, ya con su vida hacia atrás y no hacia adelante. Este hombre de pronto tiene una ruptura por la cual se mete en otra aventura mucho más increíble que la anterior. Acompaña de nuevo a Cipriano Castro en una aventura desesperada que era invadir a Venezuela contra el tambaleante gobierno muy poco respetado del general Andrade, para ver cómo lo derrocaban. Tratar de derrocar a Andrade en la frontera del Táchira en aquella época era una empresa desesperada. Sin embargo, por una serie de azares que no vamos a analizar aquí, esa aventura tiene éxito. Tiene éxito porque cae en medio de un país dividido profundamente entre apetitos de distintos caudillos, y entonces esta pequeña montonera, este grupo desproporcionadamente chico, logra venir desde la frontera, a ratos huyendo, a ratos invadiendo, a ratos combatiendo hasta el centro de la República, y en una etapa final en que se pone de manifiesto toda esta trapisonda de combinaciones políticas, logra llegar a la capital de Venezuela y tomar el poder de un modo increíble. Viene Cipriano Castro y a su derecha, como su inmediato teniente, como la segunda figura, como el hombre que administraba y aconsejaba y dirigía, y a quien veían todos como el más maduro y serio y reposado, viene Juan Vicente Gómez. De modo que aquí, a los 43 años, cambia la vida de este hombre. Este hombre viene a conocer un país que no conocía. La primera vez que Gómez llega a Mérida es en la campaña, la primera vez que llega a Trujillo, a Barquisimeto, la primera vez que llega a Caracas, es cuando tiene 43 años y viene a la cabeza de un ejército invasor, de una montonera invasora. Y es allí donde va a conocer el país y donde va a descubrir el país y el poder. Las dos cosas se le van a presentar, el poder político y militar, para lo cual él no tenía ningún antecedente, sino aquella pequeña aventura del año 92, y un país que prácticamente le era desconocido. Sin embargo, este hombre, con una gran inteligencia natural, se va a percatar inmediatamente de cuáles son esos resortes de poder. Ese hombre macizo, robusto, serio, reposado, que empieza a aparecer en las fotografías, es hecho el mismo año de 1899 gobernador de Caracas, y poco después va de nuevo a su estado nativo, el Táchira, a poner orden en una situación de revuelta y de peligro que allí estaba ocurriendo. Actúa con mucho equilibrio, actúa con mucha seriedad y regresa de nuevo a Caracas, ya designado vicepresidente de la República y por lo tanto oficialmente la segunda persona del régimen. Es entonces cuando él va a adquirir su dimensión de jefe militar. Contra Castro se van desde el primer momento los viejos caudillos que lo han aceptado como una cosa transaccional, empiezan a conspirar contra él. No solamente el Mocho Hernández, sino todos estos otros jefes locales que tenían sus propias tropas y sus propias armas. Por lo tanto, va a haber una serie de campañas y de alzamientos contra los cuales Gómez va a actuar por las órdenes de Castro. Pero en esta actuación Gómez se va a destacar de un modo increíble. Este hombre que no era sino un hacendado, este hombre que no tenía antecedentes militares, este hombre que no tenía experiencia política, en muy pocos años, entre el año de 1900 y el año de 1902, se va a transformar en el primer jefe militar del país. Castro le confía el comando del ejército para luchar contra la más grande revolución que se le hizo, el más grande alzamiento que fue el de Matos, y en esta campaña Gómez despliega condiciones de tenacidad, de capacidad de mando, de visión militar, de energía extraordinaria, y logra aplastar aquella revolución que parecía destinada a vencer. Por lo tanto, al final de ello, Gómez queda convertido no solamente en la más importante figura militar del régimen gobernante, sino evidentemente en una figura política expectante. De modo que esos años que van de 1902 a 1908, Gómez es el hombre a quien todos ven como la alternativa posible frente a Castro, que es un hombre que está gobernando de un modo impulsivo, eruptivo, llevando el país a un desastre económico y a grandes riesgos de conflictos internacionales de una manera constante. El año de 1908, por circunstancias que todos conocemos, Castro tiene que marcharse de Venezuela enfermo y ocurre una reacción anticastrista que, claro, se apoya en el vicepresidente encargado de la presidencia, que es Gómez, y se hace el 19 de diciembre de 1908 la exaltación de Gómez a la primera magistratura del país. Este hombre, con un título o con otro, va a conservar esa posición de jefe supremo del país
desde diciembre de 1908 hasta que cierra los ojos el 17 de diciembre de 1935 en Maracay por 27 años. De modo que esta etapa de su vida, que es la segunda etapa de su vida, es la etapa del poder, es la etapa del dominio en el país, es la etapa en que él va a recorrer a toda Venezuela en campaña y a conocerla y a conocer a sus hombres, y va a establecer las bases de ese poder ilimitado. Indudablemente la Venezuela que recibe Gómez el año de 1908 es un país desangrado por la guerra civil, un país arruinado, un país destruido económicamente, un país profundamente dividido por el caudillismo histórico, y que en el fondo de su alma deseaba paz, deseaba sosiego, deseaba orden, deseaba disciplina. Y esto es lo que Gómez instintivamente le va a dar. Le va a dar porque él es un hombre de esa condición que siente que el bien de la disciplina y del trabajo es el primer bien, cuyo programa de gobierno es sencillamente unión, paz y trabajo. Es decir, vamos a acabar con las divisiones, vamos a poner a la gente a trabajar y vamos a mantener a la gente bajo una disciplina paternal que él iba a ejercer con una mano dura. Esa situación la va él a completar con dos cosas muy importantes. Va a sanear la situación financiera del país. El país había vivido en quiebra financiera durante todo el siglo XIX y el general Gómez va a ser una especie de maniático de que el país no tenga deudas, de que el país no tenga problemas con las potencias extranjeras, de que el país esté al día en sus recursos, de que el país tenga reservas. Y esto lo logra poner orden en las finanzas, logra acumular reservas cuantiosas para su tiempo. Y luego hace una obra también que va a destruir a los caudillos, va a acabar con los ejércitos personales de los caudillos y va a crear un ejército nacional. Esta obra de la creación de un ejército nacional es una obra que él realiza lentamente con la ayuda de muchos hombres que entendieron esa necesidad para cambiar la situación de Venezuela. Cuando ese ejército se fue consolidando a lo largo de su mando, cuando ese ejército fue considerándose un ejército independiente, claro, había una dependencia personal hacia él, hacia Juan Vicente Gómez, presidente de la República, pero ya no había ejércitos personales de ningún otro caudillo, de modo que un mecanismo de armas al servicio de una estructura nacional había sido creada, y eso iba a hacer que de hecho la posibilidad de un regreso al viejo caudillismo fatídico desapareciera. Hubo otra circunstancia muy importante en toda esta era larga en que gobierna Gómez, y es la aparición del petróleo. Fue durante su gobierno cuando comenzó en Venezuela la explotación petrolera y adquirió su dimensión. Habría que discutir mucho, y sería materia de nunca acabar, o por lo menos de una discusión larga y a fondo, si lo que él hizo fue útil o no fue útil. Si él en aquel momento haber abierto las puertas en condiciones de extraordinaria liberalidad a las compañías petroleras fue inteligente para hacer que invirtieran dinero y desarrollaran a Venezuela para que más tarde Venezuela pudiera desarrollar una política más nacionalista, o si él no ha debido dar este paso y en ese caso la inversión petrolera en Venezuela se hubiera retardado tal vez mucho tiempo o se hubiera hecho en otras condiciones y en otras circunstancias. El hecho es que se hace bajo su gobierno, que él logra que se haga ese desarrollo petrolero, y por lo tanto la gran transformación de Venezuela, que es la que ocasionó el petróleo, comienza bajo su gobierno. Y comienza bajo ese régimen centralizado de poder absoluto que él ejerce, en que todo está en sus manos. Va envejeciendo, claro está, y en la medida en que va envejeciendo, se va convirtiendo en una especie de figura patriarcal o paternal, a quien el pueblo venezolano veía de lejos, rodeado siempre de familiares y de amigos, una actitud poco aparatosa, era hombre de costumbres y de vida sencilla, de mucha austeridad con respecto al lujo o al gasto excesivo, que nunca perdió sus hábitos de pequeño hacendado, de hombre de trabajo, de hombre regido por una autodisciplina grande. En esos años finales es evidente que este hombre sagaz debió pensar muchas veces qué iba a pasar a su muerte. Claro, vivió una larga vida, vino a morir en vísperas de cumplir 80 años de edad, pero aún así era evidente que un hombre tan cazurro y tan práctico y tan realista debió pensar que iba a morir algún día, y mucho más que en los últimos años de su vida tuvo una salud precaria y estuvo amenazado por la enfermedad muchas veces. Es muy singular que entre todos los hombres que le rodeaban y que él ha podido escoger, y había hombres de presa, hombres autoritarios, caudillos con vocación de mando al sistema tradicional venezolano que le rodeaban y que merecían su confianza, él escogiera para poner en una posición que era evidentemente la posición de su sucesor al general Eleazar López Contreras. Este es un hecho que habría que estudiar. ¿Por qué el general Juan Vicente Gómez puso por primera vez a un militar de ministro de guerra y escoge para ese cargo al general Eleazar López Contreras, a quien él no podía equivocarse, conocía como hombre no autoritario, no violento, legalista, de ideas liberales, conciliador? De modo que todo esto lo debía conocer el general Gómez, que era muy conocedor de los hombres.
debió haber alguna decisión en él de pensar que era ese tipo de hombre el que convenía dejar a la cabeza de Venezuela y del ejército en el momento de su desaparición, puesto que así lo hizo y así lo mantuvo hasta el último momento, y así se realizó la transición. De modo que el 17 de diciembre de 1935, en la noche, muere el general Juan Vicente Gómez en Maracay, y el país, que ha estado esperando con temores esa noticia porque pensaba que iba a resucitar la vieja guerra civil, que se iba a ensangrentar de punta a punta, se asoma a eso que va a comenzar lleno de incertidumbre y lleno de premoniciones temibles. Afortunadamente, la figura de López Contreras supo desenvolverse y asegurar pacíficamente esa transición, y ese es su gran mérito histórico. Claro, Gómez se convierte de inmediato en una leyenda. Ese hombre cuyo rostro recogió la mascarilla mortuoria que hizo un escultor y que es la que aquí contemplamos, se había convertido ya en vida en una figura legendaria, tanto deformada por la leyenda negra como por la leyenda dorada. Es decir, ese hombre, esa especie de brujo de los Andes, como le llamaban algunos, ese caudillo implacable, ese hombre que llegó a centralizar por más tiempo y con más inquebrantable autoridad el poder nacional que ningún otro hombre en toda la historia de Venezuela, terminaba su vida rodeado de interrogantes y de desconocimientos. Posiblemente Gómez es uno de los hombres más desconocidos de la historia de Venezuela, y habría necesidad hoy en día de hacer ya a estas alturas, a 37 años de su muerte, cuando ya una nueva generación ha surgido en el horizonte de Venezuela, un estudio de este hombre, porque en lo que este hombre hizo y en lo que este hombre dejó de hacer, en lo que por su instinto o por su naturaleza o por su carácter realizó o implantó o impuso, tuvo una influencia extraordinaria en todo el destino de Venezuela, en lo que este país fue o llegó a ser posteriormente. De modo que solamente ese hecho de determinar qué significó y qué hizo sería importante, y para eso lo primero que tendríamos que ver es quién era realmente. ¿Quién era este hombre que llegó a realizar esa función histórica tan extraordinaria cuando nada parecía predestinarlo para convertirse en una figura nacional de esa magnitud y de esa importancia? Muchas gracias.